Respira hondo, libera el cuerpo y escucha lo que la mente tiene que decir. Territorios presenta Cuéntamelo en el diván con la Sociedad Psicoanalítica de México por Código 21. Ya, dejen todo lo que están haciendo porque ya saben que uno no puede tomar terapia ocupada en otras cosas porque pues no es lo mismo, ¿no? Obviamente creo que también la terapia es un regalo que nos tenemos que dar, pues sí, para estar en paz y en calma y de verdad analizar, aunque a veces es bien complicado darnos el espacio, ¿no les ha pasado? Pero bueno, hoy sí amerita este espacio placentero porque vamos a tocar un tema que pues sin duda es doloroso, ¿no? Doloroso, pero no... ayer cuando platicábamos con nuestros invitados del Limbal, yo les decía que yo tenía un diccionario de las emociones y de los sentimientos de una editorial española muy buena. Y entonces ahí nos ayudaban como a relatar de qué significa la nostalgia, ¿no? Entonces uno decía, la nostalgia es un sentimiento. ¿Sentimiento por qué? Porque pues parte de varias emociones, ¿no? Se construye de varias emociones que pueden ser lineales, o sea, pueden ser de una sola familia, digamos como la felicidad, la euforia, la paz, o sea, como esa familia positiva, pero también tenía la familia negativa que era el dolor, el desasosiego, el abandono, la tristeza por lo perdido. Y entonces cuando se juntaban estas emociones positivas con las negativas era sentir nostalgia, ¿no? Entonces se complejizaba mucho porque eso ya nos generaba dolores profundos a nosotros como seres humanos y sentimientos que nos llevaban hacia, de acuerdo a este diccionario, hacia el instinto, o sea, hacia la acción, que pudiera ser que corre, vas y llamas a tu ser amado porque lo extrañaste y dijiste, regresa a mí, o bien a lo mejor otro tipo de cuestiones instintivas cuando se trata de gente que ya falleció, porque aquí es un tema, o sea, ya no los podemos revivir, ya no podemos regresar a ellos. Tenemos sus cosas, tenemos sus recuerdos, tenemos sus memorias, pero ya no hay manera de regresar ahí y eso inminentemente duele y sobre todo conectamos con el dolor. A pesar de que estas fechas son muy festivas, ciertamente quienes hemos perdido a personas muy amadas, hemos conectado con el dolor en estos días y con la nostalgia de la pérdida y con el dolor de que ya no estén y cuanti más se hace, pues, profundo, si es que esas personas fallecieron en circunstancias, pues, adversas, ¿no? Como pudiera ser alguna cuestión criminal o a lo mejor algún accidente, algo inesperado, pues eso sí, todavía duele más. Entonces, vamos a platicar sobre este tema que yo les había mencionado, pues, al inicio de este programa. Conectar evidentemente con nuestros seres amados y por supuesto con nuestros sentimientos en un día como estos, ¿no? En esta temporada del Día de Muertos, que ayer comenzamos con los perritos. Yo veía las fotos de mi perrito que falleció y me dio hasta mucha nostalgia. Y bueno, pues vamos a conectar sobre todo lo que nos acontece en este día. ¿De qué hablaremos hoy justamente en este programa? Y pues bueno, saludo con muchísimo gusto, de verdad, y agradezco que se sume a este apoyo del programa Territorios a nuestra especialista que estará hoy con nosotros en el diván apoyándonos a este tema. Ella es la doctora Diana Rodríguez, es psicoanalista, y el día de hoy nos toca hablar sobre el tema los muertos que viven en nosotros. Deseo,
duelo y memoria colectiva. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias por la invitación y pues pasen al diván. Pues ya mire, ya nos estamos acostando al diván virtual. A ver, doctora, yo le pregunto, ¿por qué el tema? O sea, es obvio, pero ustedes no hacen nada obvio, lo hacen por un porqué. Pudiera ser, sí, porque pues la muerte, ¿no? Porque estamos en temporada de muertos. Pero ¿qué ustedes han detectado es precisamente en estos días que hace latente considerar, vamos a hablar sobre este tema? Ok, mira, lo que estás diciendo y lo que estás planteando es muy interesante porque evidentemente cuando está acercándose la fecha de Día de Muertos, vemos cómo se empiezan a levantar o otra vez activar es la palabra correcta, duelos que a lo mejor no están del todo resueltos o que empezamos a recordar y que entonces nos vamos sintiendo mal. Esto no solamente lo vemos en estas fechas, es muy curioso que cuando estamos con pacientes, de repente empezamos a ver que el paciente empieza a sentirse mal o que de repente dice, es que no sé por qué me estoy sintiendo mal y hasta lo asocian algunas en específico, como cuando viene el periodo menstrual. Uh-huh. Porque dice como que me siento mal, no sé por qué, y dicen, viene el periodo menstrual. Y aquí nosotros lo que hemos visto es que de repente cuando se acercan las fechas de muerte de algún ser querido de nuestros pacientes, también de manera inconsciente empiezan a sentirse mal. Y es como nos hace que reactivemos eso y nos da un permiso, nos da una oportunidad, se abre en ese momento una puerta para poder trabajar ese duelo que si no está del todo bien elaborado, podamos elaborarlo y poder trabajarlo. Evidentemente, y aquí en México, y eso es muy importante, tenemos una fecha en específico, que es esta temporada de Día de Muertos, porque ni siquiera voy a decir solo un día, sino temporada de Día de Muertos, que nos permite abrir estas puertas que en otros momentos a lo mejor se pueden o no se pueden llevar a cabo, y nos obliga de alguna forma a no poder cerrarlas, a no poder obviarlas, no poder negarlas, a no poder negarlas, y nos obliga a hablar también de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces es un permiso que tenemos, que los mexicanos tenemos para el mundo, que ya también se está haciendo esto una tradición mundial, y ahorita platico por qué, y de esta manera poder trabajar justamente duelos, ¿no? Ok, entonces, digamos que vamos acercándonos y nos vamos sintiendo mal. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted ha notado de qué empezamos a manifestar? ¿Cómo nos empezamos a sentir? Yo lo que he notado específicamente en pacientes es que se empiezan a sentir tristes, pero están creciendo en el trabajo, pero están creciendo en lazos familiares, están creciendo también con lazos de amistad, y simplemente dice, estoy triste. ¿Y cómo por qué? No sé, estoy triste, como que una tristeza me invadió y estoy triste, y conforme van pasando los días me estoy sintiendo más triste. Y le digo, ¿qué fecha estamos? ¿No? Y ya mencionan la fecha que está. Y siempre dicen, es que en esta fecha murió, y sacan a la persona con la cual todavía no han elaborado el duelo, ¿no? Ok, entonces, evidentemente estas fechas son muy festivas y podemos caer en el tema de me voy de fiesta y ya no pasa nada, ¿no? Me distraigo con todo, ¿no? Todo lo visual y todo lo que sucede alrededor de una festividad, porque es una festividad, doctora. O sea, sí. Pero ¿quién va a festejar que se le murió a alguien? No, lo que estamos festejando es justamente lo contrario, que estamos vivos. ¡Ay, no, doctora, no! Sí. ¿Sí? Sí, o sea, estamos celebrando la vida.
Y estamos, por eso pero es que... ¿por qué nos vestimos de calacas? y por eso es que entonces estamos trayendo, o sea, traemos a los muertos otra vez, o sea, es un narcisismo colectivo y está bien, es una forma de tramitarlo en donde yo los regreso, o sea, yo con mi altar los estoy llamando, por eso es que el altar está hecho de la forma en como tradicionalmente está, que vienen las fotografías porque estamos llamándolos, los estamos atrayendo. Fíjese que bueno, yo ya he dicho que soy de la mesa directiva de la escuela de mi hijo, y entonces nos tocó hacer la ofrenda del Día de Muertos en la escuela, y entonces hay unas calacas monumentales que tuvimos que vestir, y entonces no sé a quién se le ocurrió que el tema el año pasado fue Xochimilco, y entonces habían unas trajineras, todo muy bonito, pero en este año, no sé a qué creativo se le ocurrió, que iba a ser la familia de la escuela. Entonces pidieron ropa de mamá, de papá, de niños, y entonces estábamos vistiendo las calaveras hasta de las monjas, y entonces cuando yo estaba vistiendo a un niño me tocó ponerle una gorrita, y ahí fue de no, o sea, no, y luego los pusieron sentados para que no se maltrataran las calacas en el área de preescolar, como en unas sillitas. Entonces yo no los veía, yo pensé que era la única que había sentido muy feo. Y una mamá se me acerca y me dijo, ay no, sentí horrible. Y yo, ay sí, sentí horrible. A mí estas fechas no me gustan, doctora, no. Y yo sé que sí, nuestros familiares están, pero a mí no me gusta conectar con esto de la muerte, no me gusta ir a los panteones, no me gusta los rituales de muerte, de que les rezan, de que los llevan al panteón. Es más, a mí no me gustaría estar en un panteón, porque si yo no voy a los panteones, no le pediría a nadie que fuera a verme, ¿no? No me gustan los altares de muertos. ¿Por qué, doctora? Bueno, de por qué no te gustan, a lo mejor eso sería que elabora, ¿no? Con Adriana. Que lo respondieras tú. Pero bueno, o sea, puedo generalizar y tú me puedes ayudar, y el público que está escuchando pues también puede participar. Pero es que hay mucha gente como yo, por eso prefieren Halloween que Día de Muertos. Sí, pero son dos cosas diferentes. Es como decir, ¿qué prefieres? Acción de Gracias o Navidad. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no se vale que uno tiene que ser uno u otro. Aquí lo que estamos hablando es que estamos haciendo un ritual, por eso digo inconsciente colectivo, porque lo que estamos haciendo es que todos nos podemos unir en este momento para entender y tratar con la muerte de una manera ya muy esquematizada. Ya no nos da miedo, ya sabemos cuándo termina esto. O sea, ya sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo termina. Tenemos el control, y es una forma de poder controlar. Sí van a venir y entonces los recuerdo. Sí voy a ir al panteón. En algunos pueblos se utiliza todavía eso, pero ya sé que me voy a retirar. Y entonces ahí yo ya estoy controlando esto y tengo la compañía de todos los demás. Y entonces se hace algo colectivo, y esto nos quita también el miedo. Y es una forma de poder tramitar también estos duelos si no se han podido elaborar todavía de la forma correcta. Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues está sucediendo que nosotros estamos haciendo estos rituales como cuando fallece una persona, que hay rituales que se siguen. Sí. O sea, ahora por cuestión de economía, por cuestión de tiempo, de escasez de tiempo, pues se van acortando. Pero antes, si tú te acuerdas, a lo mejor cuando eras niña, cuando moría una persona lo velaban, creo que eran 3 días, algo así. Actualmente lo velan un día y se acabó. Si es que lo velan, porque ya no. Exactamente. Y luego después, y en esos 3 días ponían una cruz que se levantaba hasta la semana. Y después de eso, y todas las personas iban y acompañaban al pariente, a los parientes. Y después de eso, entonces, ya iban a acompañarlo al sepelio, lo enterraban, y después de eso, a la semana, iban y entonces recogían la cruz. Y después de eso, entonces, hacían los rosarios, que eran, creo, 9 rosarios. 9 rosarios. Y después de eso, las personas cada vez se van retirando. O sea, el día
día principal o los días principales son muchas personas y se van retirando poco a poco hasta que se quedan solos los deudos. Hasta que se quedan solos los deudos, pero lo van acompañando en el camino. Y es una forma también de tramitar justamente esto, que poco a poco te vas despegando y te vas quedando solo. Y esto es lo importante, o sea, no es de golpe, no es un trancazo, es poco a poco. Y es un simbolismo que se hace de manera colectiva a lo que también internamente tendríamos que hacer en un duelo. Todo esto es, fallece el otro, a quien yo envolví de energía amorosa, catexis, envolví de energía amorosa, y cuando fallece el otro, se lleva esa energía. Y cuando se lleva esa energía, yo me siento que me falta algo. O sea, yo siento que está faltándome algo, como si me hubieran cortado prácticamente un brazo. O sea, ¿qué pasó? No, yo ayer funcionaba bien, moví el brazo y hoy no tengo brazo. Y entonces esa energía, poco a poco, tiene que ir regresando, se va eliminando de ese objeto, de esa persona que nosotros lo envolvimos con esta energía, y va regresando a nosotros hasta que nuevamente la tenemos nosotros por completo. Y en ese momento es como si el brazo hubiera regresado y yo ya estoy otra vez preparada para depositar esta energía en otro aspecto de mi vida o en otra persona. Y eso es lo que estaría haciéndose como un duelo que se lleva a cabo bien. Pero cuando no se lleva a cabo, es como si de repente tuviera mis dos brazos, pierdo un brazo y este brazo nunca regresa. ¿Por qué? Porque quedo con mi energía amorosa depositada en otro lugar y no regresa. Pero es que es como ser desleal, ¿no, doctora? ¿O no? ¿Por qué? Yo le pregunto porque acuérdense que yo soy la Vox Populi y he visto como varios videos ahorita que me han salido de gente que le cuesta superar los duelos, ¿no? Como que, por ejemplo, un esposo que perdió a su esposa y a su hija en un accidente y dice, ya pasaron 2 años, todavía no puedo deshacer la recámara de mi hija y tampoco puedo volver a estar con ninguna mujer porque mi esposa, ¿no? O sea, y a mí me parecería como lo más coherente, pues porque yo creo que es como de que pues, sí te voy a ser fiel, ¿no? O sea, yo lo pienso así de, o sea, mi energía sigue contigo y no te voy a olvidar, ¿no? No te voy a suplir. Me parecería inclusive como que raro poner mi energía en otra cosa que no seas tú porque te quiero mantener aquí. Sí, pero no está. O sea, entiendo tu punto, pero ese objeto, nosotros llamamos objeto a la persona, ¿no? O sea, esa persona ya no está. Y voy a utilizar un ejemplo que creo que es muy conocido por, pues, básicamente todos, ¿no? La película de Up. ¿Te acuerdas la película de Up? Que entonces él se casa con una mujer y que forman una media, cada quien es como una media naranja y se juntan y son una persona completa. Y luego quieren tener un hijo, resulta que no tienen el hijo y tienen un plan de irse a las cataratas y nunca se lleva a cabo ese plan y ella muere. Y él tenía depositada en ella muchísima energía amorosa. O sea, lo ves en la película, amaba a la película, todo el mundo llorando a los 20 minutos, ¿no? O sea, todo el mundo llorando. Y se encierra él también en una tumba. La casa es justamente esa tumba, o sea, y eso es lo que no estamos viendo, que se queda encerrado, que se queda muerto en vida. Empieza el mundo a cambiar. Su alrededor empieza a cambiar, por eso quieren comprar la casa, para que también se modifique y se haga un edificio. Y él no puede porque es su propia tumba. Y entonces tiene todos los muebles de su esposa y él decide partir, pero para partir tiene que llevarse el ataúd. O sea, tiene que llevarse eso. ¿Y qué pasa en esta película? Es que es un duelo que se le llama duelo patológico, un duelo que no está resuelto, que duró mucho tiempo y que no se ha resuelto. Un duelo más o menos sano tiene más o menos que ya no estar doliendo
por ahí de un año, no son fechas exactas, o sea, pero ya es un tiempo más o menos normal para que tú vayas elaborando todo ese duelo. Esta película ve que él no puede elaborar el duelo y no puede depositar su energía en otra situación o en otra persona. Aquí lo que hace es que un niño que perdió a su padre, y no es que se haya muerto, sino simplemente no está, y eso también es un duelo. O sea, aunque esté vivo, no está con él, y entonces perdió a su padre. Y son dos personas que no están completas, dos personas incompletas, que se encuentran y entonces se vuelven otra vez a completar. El viejito, el señor, no me acuerdo ahorita cómo se llama, recoge otra vez la energía amorosa que le había puesto a la persona que ya no está, y va y se la deposita al niño. Y no está traicionando, porque no está cambiando de esposa. Él nunca más se va a volver a casar, pero sí va a volver a amar. Y eso es lo que no estaba pudiendo hacer. Y empieza a amar a este niño y lo empieza a cuidar. Evidentemente la relación es diferente a la que tuvo con su esposa, pero el amor es el mismo. ¿Por qué? Porque ya está investido, este niño con la energía que tenía depositado en el otro objeto. Y así es como funciona. Entonces te das cuenta que no hay traición, sino que inclusive es como honrar a la persona, porque mira, esta energía que te había depositado a ti, la voy a ocupar. Y la voy a ocupar para algo benéfico. Y esto benéfico es, pues, a completar también a este niño que le faltaba justamente a este padre. Híjole, es que es bien duro, doctora. A mí estos temas no me gustan. Yo les huyo, no. Y seguramente allá afuera hay mucha gente como yo que no le gusta, platicar. O sea, sí, estas fiestas qué bonitas, y que las catrinas y las luces, y qué bueno. Pero hay gente como yo que la vive de sí, pero por encimita, ¿no? No quiero conectar con, por ejemplo, creo que por eso yo no pongo ofrendas, ¿no? O sea, híjole, no sé, como que el pensar de que sí he puesto ofrendas, pero me duele mucho decir, híjole, le voy a comprar esto que sé que le gustaría a mi tía, ¿no? Por ejemplo, no, como que no. Y por ejemplo, en algún momento, justo hace una semana, platicaba con mis hermanas de que pues igual ya estábamos en edad de comprar un nicho. Que para no dejarle problemas a nuestros hijos. Y entonces yo me quedé pensando y dije, no, es que yo no quiero pensar en eso. Y no quiero pensar en eso. Y me puse a llorar, o sea, no quiero pensar en eso, no me gusta pensar en eso. Yo ya les dije que a mí me pongan en un árbol de limones, o en un árbol de chiles, pero no quiero estar en un panteón. Mira, No. Qué bonito lo que estás diciendo. O sea, tú estás diciendo, yo quiero seguir produciendo, yo quiero seguir dando. O sea, podrías haber dicho en un árbol, en un pino o en un roble, pero sin embargo tú estás mencionando en uno de limones o en uno de chiles y a lo mejor hasta un jitomate. O sea, no, del limón por agria. Ay, para que cuando se echen su agua de limón se acuerden de mí. Y chiles porque, pues, no le diré lo que un día un jefe dijo de mí. Y entonces esa es esa idea de yo quiero seguir dando a los demás. Y está bien, y creo que tu trabajo lo demuestra, porque justamente lo que tú das es información, lo que tú das es esa posibilidad de cambio. Entonces, no es que te dediques a esto por casualidad, sino que te dedicas a esto porque te nace dar y compartir, y esta es una energía que estás dando. En el Día de Muertos, lo que sucede es que ya regresamos con un duelo que se trabajó bien. En teoría, lo que estamos haciendo es que ese día vienen los muertos, que en realidad los estamos recordando vivamente, los estamos recordando, y les vamos a dar de nuestra energía un ratito. Y después se van a ir, o sea, se termina la fecha, y recogemos otra vez nuestra energía. Pero es como decirle, mira, te quiero tanto o te quise tanto que te voy a regalar otra vez mi energía, mi amor, mi energía, y entonces la voy a recoger de nuevo y nos vemos el próximo año. ¿Qué tipo
de actividad mental implica hacer este ritual versus quienes no lo tienen? Por ejemplo, no sé, hablamos del pensamiento mágico latinoamericano, ¿no? Que creo que nos mantiene a muchos con fe. Y mantener con fe es decir que sí, todo se va a arreglar, ¿no? Viene un futuro mejor, como ser positivos, ¿no? Que mucho es lo que mencionan de los mexicanos, que somos muy positivos, que somos muy empáticos, que muchas virtudes, pero creo que mucho es el tema del pensamiento mágico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabaja y opera el cerebro de tener estos rituales? O sea, de verlo así como usted, de vamos, te voy a dar mi energía, vienes a mí y como que te doy mi amor, conectamos un ratito y luego te dejo ir y nos vemos el año que entra, versus quien dice, no, esto no existe, no, jamás lo voy a volver a ver. O sea, que es gente mucho más pragmática. También tiene sus duelos. O sea, nosotros lo hacemos en grande, nosotros lo hacemos que sea evidente y nosotros lo hacemos colectivo, o sea, y si tú vas a pueblos, pues entras a un pueblo y el pueblo es una ofrenda, o sea, sí, es tan enorme que el pueblo es una ofrenda, ¿no? Entonces, te mencionaba algo de que esta festividad se está convirtiendo en algo ya del mundo. Este año en China se elaboró ofrendas allá. Sí, vi. Y China es un país muy complicado. De hecho, cuando se hizo la película de Pixar, la de Coco, ellos pensaban que no iban a tener tanto éxito porque China es un mercado muy grande en consumo de películas, porque es muchísima gente, y en China están prohibidas todas las películas que tengan que ver con espíritus. Uh-huh. Y entonces pues la daban por hecho de que no iba a entrar. Cuando llegó la película, la empezaron a ver y dijeron, es que tiene todo hablando de espíritus, pero es diferente y la vamos a permitir. Y entonces se permitió y la gente dijo, mira qué bonita forma, y mágicamente, entre comillas, subrayado en negrita y en suscrito, la gente dijo, pues qué padre, conecta conmigo. Y empezaron justamente a hacer un ritual como el mexicano. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Tengo pacientes que están en Estados Unidos y dicen, es que se hacen festividades de Día de Muertos y se hacen como tianguis, pero que están destinados al Día de Muertos. Y dice, y no es nada como el Día de la Independencia. Ahí sí es un tianguis. Aquí no. Aquí está en ese mismo espacio que suelen hacer los tianguis. Aquí lo hacen de Día de Muertos y la gente va y se conecta con ello. Entonces, fíjate cómo este ritual, que parecía muy interno, que parecía muy nuestro nada más, va conectando de manera inconsciente con otros. Pero no quiere decir que si no tienen este ritual, no van a tener sus propios rituales. Cada quien tiene su ritual, aunque sea en petit comité, y van viendo cómo lo van elaborando. Nosotros lo hacemos con color, porque es Día de Muerte, pero está el rojo, el amarillo, el naranja, o sea, colores muy llamativos, muy brillantes, que es como para que no lo puedas pasar desapercibido. Pero en otros lugares son un poco más fríos, pero también tienen unos rituales. En Estados Unidos, bueno, pues hay una muerte, llegan los amigos, empiezan a hablar del fallecido, dicen cosas agradables, no le quieren dar la connotación tan dolorosa, la gente les va dando alimentos justamente para que la persona pueda nutrirse otra vez de esto que perdió. O sea, es una forma simbólica de llenar el vacío que el otro dejó. Y de esta manera se van llenando y poco a poco se tiene que ir separando. Ahora, ¿qué nos duele más, doctora? ¿Perder a la gente o que nosotros ya no estemos? O sea, dentro de todo este tema de Día de Muertos. A ver, nosotros estamos negados como seres humanos a pensar o a poder pensar en no estar. O sea,
dice uno, cuando yo muera, la vida va a ser así, pero me va a recordar, pero nos cuesta, como que hace cortocircuito, sentir que a ver cómo... Sí, que ya. Ajá, entonces nosotros lo que lloramos es a la persona que se fue. Nosotros lloramos a la persona que se fue, pero hay dos aspectos muy interesantes que vemos en clínica, que es, hay gente que llora por la persona que se fue y que pudo haber hecho muchas cosas y que le faltaba hacer muchas cosas. La culpa, ¿no? Y que yo no voy a poder disfrutar muchas cosas con esa persona. O como tú dices, que ya no voy a poder, no sé, llevarme bien con esa persona. Tuve la oportunidad y ya no pude. Pero hay personas que lloran porque me dejó la persona. O sea, es diferente cuando lloro porque esta persona ya no va a disfrutar a sus hijos, ya no va a disfrutar el trabajo, lo que sembró, a cuando lloro porque me dejó a mí. Y entonces ahí es como vamos viendo nosotros cómo va elaborando los duelos. Por un lado estoy triste por lo que esta persona ya no va a vivir o ya no va a gozar o disfrutar. Por otra parte es que ¿por qué me dejaste? Si a mí es la que me va a doler, ¿tú por qué te moriste si a mí me va a doler? Y estoy viendo y estoy llorando no por él, sino por mí. Ahora, ¿cómo manejar este tema con los niños, doctora? Porque mire, los niños son muy generosos y muy gentiles. Cuando se murió mi tía, que era como mi mamá, que ha sido de los dolores más fuertes que yo he tenido, aunque otra vez estaba diciéndoles aquí en vivo que parecía yo loca porque me acuerdo que no dejé de trabajar. O sea, se había muerto prácticamente, o sea, casi que la tenía a un lado mío. O sea, nada más me cambié casi que de cuarto. Y entonces le dije, seguí trabajando porque dije, ya no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que seguir trabajando. Y entonces justo lo platicaba estaba creo que aquí Jesús y dije, yo creo que han de haber dicho, qué loca tipa porque se le acaba de morir a alguien y ella va a seguir trabajando, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento le dije a mi hijo, pues es que ya se fue con Dios, ¿no? Y entonces mi hijo me dijo, ay, agarró un tren y una nube y se subió. Pero yo dije, ay, qué bonito lo tomó. Pero recientemente una mamá del grupo de mi hijo se acaba de morir. Le dio cáncer y falleció. Y entonces ya fue no fue como cuando tenía 3 años que le comenté y que lo vio tan románticamente, sino como que a mí me dijo, y entonces, ¿tú también te vas a morir? Y yo así de, no, espérate, yo no. Todavía no. Yo soy inmortal. Y hasta cuando me muera voy a estar ahí junto a ti. Pero ¿cómo hablarles? Porque muchas personas dicen, sí, los niños lo superentienden, pero cuando pasan estas cosas que por ejemplo, la monjita les dijo, la mamá partió, y sí, todos nos vamos a morir, todos los niños se quedaron así de, sí, nos vamos a morir, y entonces mi mamá también se va a morir, y se generó un miedo colectivo entre los niños que todos llegaron a nuestras casas preguntando, mamá, ¿te vas a morir? ¿Cómo les hablamos y les decimos, deje usted, doctora, de cualquier persona X, de lo que más nos duele, que es nuestro soporte emocional, que son nuestros padres, porque así tengamos 58, 60, 90 años, mamá es mamá y papá es papá. Sí, no, y es muy importante. Nosotros, como psicoanalistas, lo que hacemos es ver cómo está trabajando o cómo está elaborando el duelo. Y eso nos da a nosotros una pauta de cómo elaboró su primer duelo. Si lo ve como pérdida o si lo ve como transición. Entonces, de esta manera nosotros vamos entendiendo cómo es la historia. ¿Por qué digo del primer duelo? O sea, si tú me estás diciendo, sí, es que me voy a morir yo, estamos hablando futuro, ¿por qué me hablas pasado? Y entonces nosotros vemos cómo este duelo se va repitiendo constantemente. O sea, del primer duelo que tuvimos en la vida es determinante para saber cómo... Es muy determinante para saber cómo vas a vivir los siguientes duelos. No, pues ya entendí, porque soy así. Mi primera muerte que me dolió fue mi abuelita, y ella vivía conmigo.
Y entonces yo me acuerdo que yo andaba pero así en el llanto así de ¡ah! Y mi mamá se puso junto a mí y me dijo, no tienes por qué llorar tanto, si yo no estoy llorando, tú tampoco tienes por qué llorar tanto, así casi fue de cálmate, ¿no? Y entonces ahí fue de ok, y ese sí estuvo bien, desde ahí no puedo ir a los panteones, mire ahorita que lo identifico, porque uno de mis primos se mareó con un algo que estaban echando, no sé si era incienso algo, y se cayó en el hoyo del panteón. Se desmayó. Yo creo que yo tenía como 10 años. Yo creo que para mí fue tan choqueante esa muerte porque todo el mundo llorando, todo el mundo berreando. Mi mamá me regañó, mi primo se cayó en el hoyo. Que desde ahí dije, jamás vuelvo a ir a un panteón. Pero te das cuenta cómo marca esto los siguientes duelos. Y entonces ahora, cuando me mencionas el duelo de la tía, obedeces lo que te dijo mamá. Sí. No llores, trabajas. ¡Ay! Doctora. Ahora, cuando estamos hablando de duelos, no necesariamente estamos hablando de muertes de personas. Estamos hablando de pérdidas de trabajo, se lleva a cabo un duelo, sí, duelo. Y que cuando pierden el trabajo dicen, chin, esto ya es devastador y me voy a morir, o dicen es una oportunidad para buscar uno nuevo y que me vaya mejor. Sí. Entonces, es una forma de elaborar el duelo. El que haya muerto una persona querida, porque me vas a decir, sí, pero yo amaba a esa persona. Sí, pero a veces hay personas que se van acabando en el físicamente. En vida, sí. Ajá, exactamente. Y hasta se agradece que ya puedan descansar y que dejen de sufrir. Entonces, también es una oportunidad de trascender de la otra persona. Y si tenemos una creencia, que somos católicos, cristianos, judíos, lo que quieras, pues tenemos la idea de que trasciende a otro lugar, o por lo menos ya no sufre como estaba sufriendo en este momento, ¿no? Entonces también es una forma de crecimiento. Pero yo soy atea, o sea, yo no creo en nada, entonces, bueno, por lo menos entiendo que pude disfrutar con esta persona o esta situación durante un tiempo, y que como ya terminó, puedo buscar ahora otra situación para poder disfrutar lo que ya conocí. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy básico, muy, muy básico. ¿Te gusta la nieve? Sí. ¿De qué sabor? Limón. Limón. Imagínate que te dan un cono de limón, riquísimo, o sea, de la más cara o la más fina o la que más quieras, y no quieres comerlo porque entonces se va a derretir. No, pues doctora, no. ¿Qué va a pasar con el cono? No, pues ya sí que ni para Dios ni para el muerto. Exactamente. O sea, si tú tienes el cono y está delicioso, pues te lo comes. A lo mejor vas a sufrir porque se acaba. Pero si no te lo comes, también se acaba, se muere. Entonces, cuando tú te lo comes y lo disfrutas, lo que puedes hacer es pensar justamente en, híjole, ¿dónde consigo más? ¿Habrá más sabores? ¿Otros estarán más buenos? ¿O puedo llorar porque lo perdí? Pero nunca voy a poder buscar, si no lo como, nunca voy a poder buscar algo más porque no conocí este. Entonces, el amor de tu abuela que tú tuviste, que ha de haber sido grandiosa, te permite a ti buscar relaciones, o sea, no la estás cambiando. De hecho, le estamos agradeciendo, buscar relaciones como la de ella, o querer ser en parte como ella fue contigo. Pero si yo no disfruto a esta persona, pues yo no tendría esa experiencia para depositarla o buscarla en otros lugares. Ay, sí es cierto. Bueno, yo no he visto Coco porque la señora de las trencitas se parece a mi abuelita y por ahí no me voy a poner a llorar. Pero, por ejemplo, ahora que menciona esto y lo platicaba también en la semana, mi tía era muy, muy dadivosa, ¿no? Y no se piense, repito otra vez, no se piense que yo soy interesada, pero mi tía era así de que wow, era la más dadivosa del condado, y entonces yo trato de ser con mi hijo como ella, o sea, me he visto replicando muchas cosas que ella hacía. Y para mí es como honrarla, de decir, ella lo hizo por mí, y comprendo todo lo que ella hizo para hacer esto. Ahora a mí me toca
ofrecer lo mismo que ella hizo, exactamente, ¿no? Y ahí lo estás honrando, y ese es el proceso de duelo, y ese es el crecimiento. No la vas a sustituir, no, murió mi abuelita, voy a buscar otra abuelita. No, o sea, no hay forma. Díganle unos hombres, doctora, que no se truenan con alguien, se divorcian y luego andan ya con otro. Claro, podríamos hablar de manía o de hipomanía, ¿no? Que eso o los sería... que deberíamos de hablar un día de quienes se buscan personas iguales. Exactamente, pero eso es una forma maníaca de no aceptar la pérdida, y entonces busco al sustituto. Aquí lo que estamos diciendo es que este amor que nosotros depositamos en esa persona ahora se regresa, y ahora entonces me va a permitir, con el conocimiento que ya tuve de la persona o de la relación, buscar cosas similares o dar cosas similares. Uh-huh. O sea, ¿tú qué prefieres? Que cuando haya una muerte del perrito, del pez, o sea, no tiene que ser una persona necesariamente, o de la escuela, que quiere decir que se cambia de primaria a secundaria, o sea, no es algo que va a pasar porque va a pasar. ¿Qué prefieres? Decirle a tu hijo, ¿sabes qué? No debes llorar, si yo no estoy llorando, entonces tú no debes llorar, o decirle algo como lo que te hubiera dicho tu abuela. Uh-huh. Y ahí entonces estamos ocupando todo este conocimiento y todo este amor, y estamos trayendo en ese momento a tu abuela, porque en ese momento, gracias a ti, está tu abuela también ahí rescatando a tu hijo. ¡Ay, qué bonito! Ese es el Día de Muertos. Ay, doctora, qué bonito. No lo había visto de esa manera. Ahora, hay gente que no puede elaborar el duelo, como en la DEOP que mencionábamos, que era, para quien no la haya visto, es un viejito que se enamora de una muchacha. Bueno, primero es un muchacho que se enamora de una muchacha hasta llegar a convertirse en abuelitos, en adultos mayores, porque nunca tuvieron hijos, y se muere la mujer y él queda totalmente devastado, o sea, y no lo puede superar, no lo puede superar. Y hay gente que sí, así está, que no pueden superar la pérdida. Yo mencionaba hace rato que una pérdida, un duelo, más o menos tarda 1 año en elaborarse, más o menos. Y es como cuando vas en bicicleta y te caes, porque cuando tú aprendes a andar en bicicleta, te vas a caer porque te vas a caer. O sea, nada más hay 2 tipos de personas que andan en bicicleta, las que se cayeron y las que se van a caer. O sea, no hay de otras. Sí. Entonces te vas a abrir la rodilla, el codo, lo que quieras, algo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que dejar que vaya sanando. Primero duele un montón y no puedo ni caminar. Uh-huh. Después ya puedo como caminar y ya no sale sangre. Ya va cicatrizando. Después se hace la cicatriz y ya que comezón da. Y quiero arrancarla, pero tengo que evitar tocarla porque si la toco se va a abrir nuevamente la herida y después la costra se va cayendo. Más o menos después de un tiempo, la herida está ahí, la vas a ver, va a quedar una marca, pero ya no duele. Eso es, en un símil, el duelo. Pero si yo cada vez que voy viendo que se hace costra, le rasco, nunca voy a poder llegar a la etapa final, que es ya haberlo elaborado. Y se va a infectar. Y puede ser... ¿Qué sería que una herida infectada visto desde el psicoanálisis? Pues justamente lo que estamos hablando, la no posibilidad de elaborar el duelo. Y ahí es cuando una persona tendría que asistir, y ahí sí digo tendría, casi nunca digo así directamente, pero tendría que asistir a un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque no lo puedo olvidar porque me trató muy mal. Y entonces no voy a olvidar lo mal que me trató, pero es quitarle entonces la costra, o nunca le pude decir tal cosa que lo amaba, o sea, no cosas negativas necesariamente, o nunca voy a tener a una persona otra vez así, y entonces no te voy a olvidar, y rasco la costra y otra vez, y cada vez que vamos rascando la costra vamos idealizando a la persona. O sea, hay un dicho que dice, si quieres que te vean como bueno, muérete. Porque cuando tú te mueres, o sea, tú no, cuando alguien se muere, era un ángel.
Era tan bueno. Era tan bueno. ¿Por qué? Porque lo idealizamos en ese momento. Lo queremos rescatar y entonces lo levantamos y nosotros tenemos que irlo bajando, ponerlo a nivel de cancha y verlo como era. Claro que tu abuelita tuvo cosas increíbles y seguramente tuvo otras cosas que no son tan increíbles, pero era mayoritariamente increíble y conservas lo mayoritariamente increíble. Y lo que no era tan funcional, pues a lo mejor eso puedo dejarlo ir. Era increíble, doctora. Pero de verdad todos tenemos cosas que no son tan increíbles, ¿no? Te voy a contar una anécdota. O sea, murió un señor que era militar, ya murió grande. Era como 80 años, no, sí, algo así, como 80 años, 85. Y lo llevaron al sepelio y ahí estaba el sacerdote, que también era militar, y estaban todos los hijos y estaba toda la gente que lo acompañó y decía, y estamos aquí conmemorando la vida de un gran hombre, y todos decían, sí. Y estamos aquí conmemorando la vida de un gran padre, y los hijos, sí. Y estamos aquí conmemorando la vida de un gran esposo, y dice la señora, más o menos. Ella estaba bastante sana, o sea, estaba diciendo, sí tuvo cosas buenas. Sí, pero tampoco. No le exageremos. Uh-huh. Y eso hace que esta persona pueda elaborar el duelo mucho más fácil que los que lo tienen idealizado. ¿Por qué? Porque no perdiste, regreso al ejemplo del helado de limón, no perdiste un helado de limón, perdiste el helado de limón. Uh-huh. Y nunca más en la vida voy a comer un helado de limón como ese. Cuando ya voy viendo, cuando me acerco, cuando estoy pudiendo analizarlo más, pues sí estaba bueno, pero traía mucho colorante, me dejó la lengua toda verde. Uh-huh. O sí estaba bueno, pero tenía mucha azúcar, o le faltaba azúcar. Ahora voy a buscar otro que a lo mejor sepa más rico, o hasta me aventuro a buscar nuevos sabores o nuevos postres. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para elaborar un duelo. Tenemos que bajarla a la persona a nivel de cancha, verla como es, ver la parte positiva que tenía, quedarnos con esa parte, replicarla si nosotros queremos hacerlo, y la parte negativa pues también asumirla, pero no replicarla. Y con eso nosotros regresan esta energía y podemos nosotros nuevamente buscar otros lugares y es una oportunidad de crecimiento. Qué buen tema, doctora. Es que nos da para mucho, pero ya es la una. Doctora, redes sociales, vías de contacto para que el público lo siga, por favor. Y un mensaje final. Sabemos que ahora hay mucha gente que pues le duele estos días, ¿no? Inminentemente son difíciles. Cuando uno entra en la soledad de su hogar o en tu almohada o en tu yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le diría a la gente? Pues yo les diría que aprovechen este momento, que es, no sé si llamarle obligatorio, porque pues vemos que todo el mundo lo celebramos, sí, pero que es una oportunidad para que nosotros, si no hemos trabajado bien el duelo, nos demos esta oportunidad de ir cerrando esto, y si ya cerramos bien el duelo, pues para disfrutar este momento con otras personas y empezar a transmitir, porque también las ofrendas se transmiten. Y entonces lo que yo estoy transmitiendo cuando estoy poniendo una ofrenda es ahora a las nuevas generaciones, nuestras generaciones anteriores. Le estoy dando identidad también a la persona. ¿De dónde vienes? ¿Quién era esta persona? Entonces eso hace que ellos vayan teniendo también una historia. Ay, doctora, voy a poner mi ofrenda. Te doy los contactos. Sí, por favor, doctora. Número telefónico es el 5286-6550, lo repito, 5286-6550. Ahí pueden encontrar a terapeutas que les puedan ayudar, todos somos psicoanalistas ahí, en donde si yo no he elaborado mi duelo, pues
es una oportunidad, ¿no? Y en la red nos encuentras en www.spm.mx y ya estamos también en TikTok y estamos en Spotify. En Spotify pueden escuchar este programa en repetición, así que pues si se están perdiendo o se perdieron el principio o llegaron tarde, pues ahí pueden volverlo a escuchar y nos encuentran como Sociedad Psicoanalítica de México. Muy bien, perfecto. Pues doctora, gracias y un gusto platicar con usted. Estuvo bien bonito el tema, de verdad, muchas gracias. Gracias. A ti. No, gracias. Diana Rodríguez, psicoanalista, y ya nos vamos a bajar del diván porque ya se nos acabó el cuarto, como dirían, pero ya estamos un poco más conscientes de lo que tenemos que hacer en estos días y de qué manera ver la muerte, porque si bien es cierto que pues ya no podemos regresar, sí podemos construir con lo que nos legaron, que es su memoria, sus acciones y el amor